Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Amigas, amigos, qué feliz de compartir, de mirarnos y escucharnos. Y digo mirarnos porque la cita a las 9 de la noche es en nuestro querido canal Telesucesos. También en YouTube buscas todos los programas. Además, hermoso que nos podamos ver en alta definición con la altura de toda esta gente maravillosa que también trabaja, no solamente en Radio Sucesos, sino en Telesucesos, que buscamos siempre abrir espacios de reflexión, de contenido. Nuestra programación está buscando siempre eso, un entretenimiento que tenga peso, que tenga sustancia, pero sobre todo que al final de cada uno de los programas que ves en pantalla y que escuchas en la radio, puede ofrecerte la efervescencia de ponerte en contacto, de saber que también entretener es un compromiso que tiene que llevar responsabilidad y que podemos entretener sin caer muchas veces en esos puntos, de propaganda, de basura terrible que a veces vemos en algunos contenidos que tú dices, ¿cómo es posible? Aquí buscamos eso, apuntar a tu corazón con la mayor humildad, con el mayor respeto, porque lo más importante es tu conciencia. Lo más importante es saber que a pesar de cualquier circunstancia, tú tengas la disposición cierta y la herramienta de transformar tu vida. Si tu vida transforma, el mundo se transforma. Redes sociales, Juan Diego Motiva, tanto en el Facebook como en el Twitter, en el Instagram también. Frente a la Vida en el Facebook, y ahí vas a ver todos los programas y la invitación siempre, como te digo, ofrecerte que nos escuches también por internet a través de nuestra página web de radiosucesos.net y telesucesos.com. No hay excusa para que no seas participante y familia de este maravilloso compromiso que es Frente a la Vida. Hoy nos acompaña Jorge Urbina, gracias por estar aquí, Jorge. Todo un camino dentro del coaching, de ese movimiento que ha estado de moda en los últimos tiempos, gente muy profesional, gente que ha entendido de que esto de life coaching también es una herramienta funcional para la vida, y quisiera primero que me lo definieras un poco y qué diferencia hay entre los otros coaching. Hay como mucho, ¿no? Buenísimo. Antes que nada, gracias por la bienvenida, Juan Diego. Siendo esto un foco para poder llevar la información en cada segmento y en eso, pues me quedo con que si tu mundo cambia, tú logras transformar y construir, ¿no? Así es. Entonces, el life coaching como tal, y te comento un poco cuál es la diferencia y cuál es el auge que está. Realmente, en la actualidad, hoy en día, el coaching ha terminado siendo una herramienta en muchos ámbitos y en muchos campos. Se ha marketizado muchísimo, de hecho. O sea, tú escuchas mucho coaching, entonces escuchas coaching para emprendedores, coaching organizacional, coaching, ¿sí? Partiendo de eso, ¿cuáles son las áreas o las corrientes formales, por decirlo de alguna manera, que hay del coaching? Está el coaching ontológico, ¿sí? Que es ese que trabaja el ser, la parte interna, el ser humano como tal, es un poco enfocado, vamos a decirlo, hacia la terapia, por decirlo de alguna manera. Está el coaching coactivo, está el coaching que lleva la parte, va trabajado con gestal, por decirlo de alguna manera, sí. Y entra un poco lo que es el life coaching, que abarca un poco de herramientas de cada uno y termina con una marca personal enfocado en trabajar más que todo con la persona o con organizaciones o con grupos empresariales de presente a futuro. En eso es lo que se diferencia. Pero si vemos el nacimiento de cada uno de ellos, el núcleo viene del mismo sitio, incluso, ¿sí? A finales de, vamos a decirlo, entre años 80 y 90,
hay un espacio en California llamado Esalen, el rancho de Esalen, en donde se conglomeró, se juntaron muchas personas, llámese como Maturana, como John Whitmore. Claro, que fueron un poco las cabezas iniciales de cada uno. Entonces, por ejemplo, de ahí sale hacia Chile, Maturana con Echeverría, Olaya, y crean lo que es la corriente del coaching ontológico, y así va creciendo cada uno. En el life coaching, el que le dio la vida o el papá es Thomas Leonard, ¿sí? Que es el que crea la corriente, por llamarlo de alguna manera, de lo que es el life coaching. Entonces, sencillamente, ¿qué es el life coaching como tal? El life coaching es esa... yo no le llamaría metodología, porque a veces se dice, no, con metodología de coaching, son herramientas que se proporcionan a la empresa, al ser humano, para poder ser mejores o poder crecer, ¿ok? Entonces, sencillamente, el life coaching no es una terapia, incluso no busca que personas enfermas sanen, busca que personas sanas sean extraordinarias. Ok, eso es un punto importante que lo vamos a hablar en la próxima parte, saber cuáles son las delimitaciones o cuáles son los límites entre porque se confunden muchas veces, ¿no? O sea, que el coaching es una psicoterapia, que es un protocolo psicoterapéutico, o que solamente son herramientas. ¿Hasta dónde está el límite, de ese coach para saber cuándo se enfrenta a un proceso que puede tener en diferentes ámbitos, tratar un proceso psicopatológico que no tiene nada que ver, como tú bien lo estás diciendo? Pero sí me gusta porque todo el planteamiento de la psicología positiva nació un poco en función de decir, bueno, ¿por qué siempre estamos estudiando a los que están mal? ¿Por qué siempre tenemos que estar estudiando a los que tienen un trastorno psicopatológico? ¿Por qué no empezamos un poco, lo que sea Coleman, a ver la gente que le va bien? Porque también eso es digno de estudio, saber por qué esos patrones psíquicos se mueven en función de gente que, a pesar de las circunstancias, bueno, siguen teniendo esa calidad de vida. Entonces vamos a traducir en la próxima parte por qué es importante muchas veces buscar esa herramienta, por qué la necesito, sin necesidad de considerarme, bueno, que estoy enfermo ni que tengo un problema, ¿no? Eso lo vamos a conversar. Hoy tenemos a Jorge Urbina hablando de todo lo que tiene que ver con el coaching, con el life coaching, y sobre todo, bueno, para encenderte un poco esa conciencia, si por ahí te suena que puedes encontrar algún tipo de camino para entrar en eso que buscamos siempre, activarte con la vida, valga la redundancia, aquí, frente a la vida. Regresamos con Jorge Urbina. Bueno, el life coaching. A ver, te dejé una pregunta. ¿Cuál es el límite de saber cuándo no puedo estar abordando un terreno que no le competece a un coach en el caso de que haya un trastorno, de que haya una dificultad? ¿Cómo determinarlo? Es la primera pregunta para poner los espacios bien claros. Ok, buenísimo. Primero, Juan Diego, hoy en día hay muchas personas que se hacen llamar coach, en distintas áreas. Y vamos a decirlo que yo lo considero de esta manera. Cada profesión, cada ámbito existe desde que el mundo es mundo, ¿no? Claro. A esto me refiero a que hay personas que son empíricas en cada área. Vamos a decir que con el coaching sucede lo mismo, pero desde que ya se profesionaliza vamos a decirlo así, cada área, tú no puedes decir yo soy ingeniero empírico, claro, ¿no? La idea es que tomes el camino, la carrera, la estudies y obtenga tu título, indistintamente de que tengas ya las capacidades innatas. Con el coaching yo veo actualmente igual. Existen escuelas geniales en donde puedes hacer tu formación y sales, vamos a decirlo así, licenciado, por llamarlo de alguna manera, Ahí es donde viene la parte profesional y respondo tu pregunta. Esta persona que ha estudiado y que maneja las herramientas tiene la capacidad de manera profesional, y te lo digo por experiencia propia, de cuando tú abordas a una persona y lo escucha cuál es su situación, de manera muy profesional, tú determinas si lo puedes trabajar con un proceso de coaching. ¿Cómo lo haces? Obviamente hay unas preguntas puntuales en donde eso te da a ti ciertas alarmas, ciertos focos para tú decir, mira, esto realmente es una patología que lo tiene que atender un psicólogo, por ejemplo, o un psiquiatra o algo, un especialista, ¿sí? Esa es la parte en cómo nosotros determinamos
esa situación. Si lo podemos abordar o si lo podemos trabajar desde el life coaching como tal. Ok, ¿qué hizo que Jorge tropiece con esto? Porque claro, cuando uno entra dentro de estos ámbitos del desarrollo humano, de buscar un poco revisiones internas, usualmente hay acontecimientos en la vida, bueno, que te obligan, como quien dice, a ponerte en contacto con una necesidad de buscar herramientas, funciones, ver qué está pasando. Algunos van por el coaching, otros van por el análisis, todo es válido siempre y cuando te funcione, digo yo, y siempre y cuando todas ofrezcan trabajo y ninguna magia. ¿Qué te llevó a ti a abrazar esta tendencia? Bueno, resulta ser que yo, para no hacer el cuento largo, a los 18 años tuve la oportunidad de entrar en una de las mejores empresas que existía en mi país. Soy de Venezuela, ¿ok? Y eso me llevó a tener muchísimas comodidades en muy temprana edad, o muchísimos beneficios. Y eso hace que a veces uno se ponga unas gringolas y no vea nada, absolutamente nada. Te estoy hablando, con 23 años de edad yo tenía una camioneta, un carro pequeño, una casa, podía viajar como quisiera, ¿sí? Pero, vamos a decirlo así, la vida me regaló una preciosa enseñanza, que es que hay mucho más allá de esa parte material. Y es cuando viene toda esa espiral descendente que pasa en Venezuela, la situación país, que se llama, que ya suena hasta cliché lo que es la frase, situación país. Bueno, obviamente también me afectó a mí. ¿Por qué? Por no estar preparado y por tener esas gringolas. Entonces llega la etapa en que yo digo, mira, aquí hay mucho más para dar de Jorge, que no sea sencillamente lo que yo conozco, ¿ok? Y eso me llevó a terminar mi proceso en esa empresa y a comenzar un proceso de formación desde cero. Era lo único que conocía, estoy hablando 18 años, era lo único que conocía, no me hacía falta conocer absolutamente más nada, porque estaba muy bien, ¿ok? Y eso me lleva a hacer formaciones, llámese en ventas, llámese en motivación, en liderazgo, y me topo en un grupo de emprendimiento que yo estaba haciendo, me topo con una formación en life coaching, que fue la que me dio el impulso total para yo poder arrancar nuevos proyectos, y es cuando yo decido, estas herramientas yo las quiero para mí y para poder transmitirlas y ofrecerlas a los demás. Correcto. Okay. Eso me encantaría también que desnudáramos qué pasa en una sesión, o sea, cómo abrirle el mundo a las personas que quieren tener un contacto. Hay gente que se asusta porque hay gente que dice, oye, voy a un coach, voy a un analista, ¿será que me van a desnudar la vida? Pero ¿qué le dirías tú? O sea, ¿quiénes están llamados para poder abrirse, no solamente para formarse, sino para hacer y entrar dentro de una relación con un coach? Mira, todas personas que quiere un cambio, y resulta ser que todos los seres humanos queremos un cambio. Claro. Todos queremos un cambio en la vida. Y desde lo más sencillo hasta lo más macro, ¿ok? Desde esa mujer que tiene el cabello amarillo y se lo quiere pintar de rojo, hasta aquella persona que está trabajando en una empresa donde no se siente cómodo y quisiera o cambiar de ambiente o cambiar de empresa o empezar un proyecto de emprendimiento. Entonces, ¿cómo trabaja el life coaching? Con dos, vamos a decirlo así, con dos áreas: tu situación actual y tu resultado deseado. ¿Okay? Y desde tu situación actual y resultados deseados existe un camino el que nosotros denominamos el camino del héroe. Y en ese camino del héroe hay un punto de quiebre, o generalmente hay una brecha que tú recorres en donde tienes un contra que se llama creencias limitantes. Entonces el life coaching trabaja desde esas dos alas y ese recorrido como tal. Vamos a quedarnos con eso de creencias limitantes para la próxima parte, para desnudar eso que es importante, porque muchas veces son las cosas que nos limitan, que nos trancan. Vamos a ver cómo podemos hacer esas transformaciones. Comparto lo que tú dices, si algo nos ofrece la vida es cambio. Ahora, cómo ajustarnos a esos cambios y cómo hacer que esos cambios sean para bien. Vamos a ver si ese life coaching es la herramienta. Hoy conversamos con Jorge Urbina, aquí, Frente a la Vida.
Regresamos frente a la vida, conversando con Jorge Urbina, todo lo que tiene que ver con este life coaching. Esas creencias, ¿qué son esas creencias que denominábamos en la parte anterior? Porque hay creencias que pueden delimitar nuestra vida, porque a veces esas estructuras excesivamente rígidas, en vez de darnos más fortaleza, muchas veces nos causan, como quien dice, hipertrofias que nos hacen inmóviles. Así es. Bueno, creencias limitantes puede ir relacionado ese concepto a lo que también es zona de confort, ¿no? Que se usa mucho hoy día. Resulta ser, te pongo este ejemplo, Juan Diego, cuando yo quiero asumir ese cambio del que hablamos, ¿ok? Cuando yo quiero asumir ese cambio del que hablamos y siento que voy saliendo de mi zona de comodidad, en donde siempre he estado, por ejemplo, ese trabajo que yo siempre tuve desde los 18 años, cuando iba saliendo a esta parte, había algo que me regresaba. ¿Por qué? Porque es donde yo conocido. Me sentía cómodo, es lo conocido, y la resolución más sencilla es regresarme a donde yo estoy cómodo. Lo que no significa que esté feliz. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, eso es lo que me muestra lo que es creencias limitantes como tal. A nivel de patrones mentales o de modelos mentales, también nos vamos haciendo unas creencias. Por ejemplo, cuando tú te etiquetas, no, es que no hago eso porque yo siempre soy así. O generalizas. Entonces dices, como los latinos somos así, entonces por eso es que no logramos los resultados. Y todos esos patrones se van convirtiendo en un cerco en donde tú te vas encerrando y cuando te das cuenta vives en una habitación de 4 paredes y de ahí no sales. Y cuando digo habitación de 4 paredes, es la habitación que te formas aquí, la habitación que te haces en físico, la habitación que te haces con tus círculos de amigos, y eso no te permite ir más adelante. Todo eso es lo que, en donde vemos reflejado lo que es las creencias limitantes como tal. Así es. Ahora, la mayoría de estas personas que entran de esa zona de confort, que yo no sé qué confort tiene, porque termina siendo una zona excesivamente incómoda para todo el proceso psicoemocional, terminan con traiciones muy profundas, internas. O sea, porque la mayoría de la gente, sí, está ahí, si bien es cierto, está en una franja donde tiene relativa estabilidad, pero yo siento que cuando caemos en eso, la vida te pone en quiebres, como tú bien denominaste esa palabra, para ponerte en funcionamiento, que la vida es cambio. O sea, tú no puedes vivir en una hipertrofia continua sin arriesgar un poco. ¿Qué decirle a la gente? ¿Con qué herramientas ese coaching me puede dar por lo menos ese impulso para arriesgar algo más y salir de esa zona, entre comillas, de confort? Claro, aquí vamos a ponerlo partiendo de que la persona ya llegó al coach y que se dio cuenta que está en ese círculo y que necesita salir. Debemos partir de ahí. ¿Por qué? Porque yo no voy diciéndole a las personas, tienes que cambiar, sal de tu zona de confort, sino sencillamente las personas vienen hacia mí, en esa búsqueda de algo. ¿Qué sucede? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el procedimiento, por llamarlo de alguna manera? Cuando la persona te aborda, tú le haces entender cuál es su situación actual. ¿Sí? ¿Y cómo se lo haces entender? De la manera, mire, yo creo que es una de las maneras más sencillas, pero en trasfondo se termina siendo compleja. ¿Por qué? Tú le enseñas a la persona un espejo de lo que él es. Y eso se hace ¿cómo? Sencillamente escuchándolo y regresándole exactamente lo que él te dice. ¿Por qué? Porque generalmente no somos escuchados, o esa persona que llega no es escuchada, ni siquiera por él mismo. Empecemos por ahí. Ni siquiera por él mismo. Entonces ahí es donde se parte de que se crean esos patrones mentales, de que se crea una incomodidad, porque resulta ser que no te estabas escuchando a ti mismo, no estabas escuchando tu corazón, no sabes realmente cuál es tu propósito en este camino llamado vida. Claro. Entonces así se empieza, ¿ok? Cuando tú le devuelves todo y él se da cuenta, oye, ya va, en realidad ese soy yo, ¿sí? Ahí es donde empieza este camino
y donde empieza es a abordarlo con lo que... Ahora fíjate que la pregunta existencial por excelencia es el ¿quién soy yo? Y la segunda pregunta es ¿a dónde voy y con quién voy? Lo que pasa es que muchas veces nos gusta saltarnos el orden, entonces estamos preguntándonos a dónde vamos, con quién vamos, y no hemos resuelto eso que tú llamas, que es esa conversación conmigo mismo para saber, bueno, vale, qué realmente se está moviendo dentro de mí. Es fundamental para poder encontrar ese camino, ese diálogo y tener el coraje suficiente de darle a la vida lo que uno es. La mayoría de la gente, te pregunto, ¿no siente que está dándole a la vida lo que no es? Así es, así es. Yo, por ejemplo, esas preguntas de ¿quién soy yo? Yo la transformo por la palabra conócete. ¿Ok? Conócete. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata esto? Que realmente tú rescates cuáles son tus valores, cuáles son tus principios y que eso esté conectado con tu corazón, ¿ok? Me explico. Y cuando tú tienes ese proceso bien claro, cuando tú te mueves o cuando tú caminas conectado a esos valores, realmente siempre vas a ser feliz y vas a poder contribuir con la felicidad de los demás, ¿ok? Es un tema vamos a decirlo, es un tema de energía, de buena vibra, de que esté en el entorno, en tu ambiente y logres caminar basado en metas definidas, en objetivos definidos, porque van a estar conectados con ese. ¿Cómo cambió tu vida? Te lo pregunto para que la gente se llegue a algo más cercano, íntimo, de alguien que lo vivió. Mira, cambió muchísimo y aquí lo digo muy responsablemente. Y no quiero que se enfoque como que, antes yo era así, después que lo conocí soy de tal manera. No, cambió muchísimo en el sentido de que creó en mí un estado de conciencia consciente, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Hay una frase que me encanta de Jung que dice que hasta que lo inconsciente no se vuelve consciente, ¿ok? Se va por ahí, dice perdón. Si no hacemos conciencia, todo será destino. Sí. Es el despertar. Claro, porque él lo enfoca que hasta que no transformes eso inconsciente a consciente, tú le llamarás destino a lo que realmente es tu vida, ¿ok? Claro. Entonces, ¿cómo fue el cambio en mí? Tratar de que eso que venía haciendo, porque hay cosas que venía haciendo buenas, pero de manera inconsciente, transformarlas a consciente y de ahora en adelante, cada herramienta o cada vez que afronto a la vida en algún problema o alguna vicisitud, trato de asumirla de manera consciente, ¿ok? Ahí es realmente donde está el secreto de tus acciones, que lo que hagas esté enfocado o esté evaluado de manera consciente. Así es. Que no te muevas nada más por moverte, o sea, que yo camine nada más porque me da hambre, por ejemplo. Claro. ¿Ok? Que me despierte porque es de día, que me acueste porque es de noche, sino que vaya un poco más allá, que sea un poco más profundo, pero que no tenga que ver tampoco con lo que me brinda el medio ambiente o la comunidad, sino con lo que... Y ese recorrido de adentro hacia afuera. Tal cual, tal cual. Es un poco el principio de tratar de despertar eso que se mueve entre nosotros, que valga la pena decir, el 98% del pedaleo de la vida es en inconsciente. Entonces asumir ese 2% es lo que la Gestalt también lo llama como darse cuenta. Así es. Y eso es un poco la invitación. Yo siempre digo que a veces nos levantamos todos los días, pero pocas veces nos despertamos. Ajá. Yo creo que quien se despierta en la vida, al final puede llevar esas herramientas para entender de que quien está despierto tiene mayor oportunidad. ¿Dónde te ubican, Jorge? Si la gente quiere estar en contacto con esto que se llama el Life Coaching. Yo tengo mi página que es www.jorgeurbina.com. jorgeurbina.com. Ahí está tal cual, ahí hay un formulario de contactos en las redes sociales Jorge Urbina, tanto Instagram, Facebook, Twitter,
Tal cual. Ahí está todo. Por ahí. ¿Sí? Para que la gente se despierte Sí, y haga sí. conciencia. Tu Seguro. casa, Jorge. Ok, gracias. Si te llevaste algo, si pudiste entender que ese despertar de la conciencia y sobre todo esa pregunta que nos convoca, bueno, a ver quiénes somos sin ejercer esas traiciones internas que a veces terminan dominando la vida y bueno, y metiéndonos en eso que llaman zonas de confort, que terminan siendo zonas muy incómodas, porque realmente la felicidad ahí no tiene conjugación alguna. Este es el momento. El life coaching también es una oportunidad. Por eso en Frente a la Vida siempre buscamos ofrecerte herramientas sin llevarte verdades, dogmas. Cada quien escoge el camino, pero que lo escoja siempre desde la conciencia. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita el próximo lunes 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas, a través de Telesucesos.